Hola, ¿cómo andan? El lunes les mandé una actividad para que empezaran a trabajar con el cuadernillo. Empezamos a trabajar con uno de los últimos capítulos que está en la página 100, que habla sobre la narración. La narración es en realidad una forma de contar hechos, ¿sí? Que pueden ser reales o ficticios. Lo importante de una narración es que los hechos están ordenados, es que hay una presentación de personajes, un conflicto, ¿sí? Algo que tiene que resolverse al final en el desenlace. Esto hace que una narración tenga tres partes muy marcadas, ¿sí? Que es la situación inicial, donde se presentan los personajes y evidentemente algún conflicto tiene que haber. La parte del desarrollo, que es cuando justamente están tratando de desenredar ese conflicto, y el desenlace donde finalmente encontramos la resolución del problema. Siempre hay un problema, ¿sí? Que mueve a los personajes a resolverlo y por ende se da una narración. Casi siempre responde a la pregunta ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Y quiénes lo hacen? ¿En dónde? Entonces, con todas esas preguntas, ¿qué sucede? Es la acción. ¿Quiénes? Los personajes. ¿Dónde es el lugar donde transcurren los hechos? Digamos, hay determinadas características que nos ayudan a escribir una narración. A mí me gustaría que en el día de hoy, en la clase de hoy, fuéramos a la página 106, en donde habla de los narradores. Me gustaría que leyeran la página 106 y la 107 arriba, que también tiene un pequeño apartado sobre los narradores, para que entendamos que cuando un autor decide escribir un libro, más allá de la acción, de los personajes, del lugar, de cómo describir, elige una voz. Una voz que es la que nos va a contar a nosotros esa historia. Esa voz se le llama narrador. Y es como un punto de vista, ¿sí? El autor elige un punto de vista, elige como una cámara donde enfocarse, qué contar, qué sí, qué no, qué mostrarnos de ese mundo ficcional. El narrador puede tener diferentes voces. Puede ser un narrador en primera persona, entonces está hablando de sí mismo, está contando su propia historia. Eso tiene una intención, porque pareciera que cuando leemos una historia en primera persona es una historia biográfica o autobiográfica, entonces que el autor nos está contando su propia historia, y a veces no, el autor está inventando una historia y no es su propia historia, pero da ese efecto, hay un efecto de lectura, ¿sí? Cuando en realidad el autor quiere elegir un narrador en tercera persona, o sea, está hablando de otros, está contando la historia de otros, da otra perspectiva, porque es como un dios que nos cuenta todo lo que pasa en el mundo ficcional, qué le pasa a los personajes, qué sienten, qué piensan, todo eso se llama un narrador en tercera persona omnisciente, porque sabe todo. Es como una cámara, es como un dios. Después hay otro tipo de narradores que son testigos, cuentan la historia de otros, u observadores, solo cuentan lo que ven de otros personajes. Yo quiero que nos quedemos en el narrador en primera persona, en el yo. Porque nosotros vamos a hacer este ejercicio. Vieron que yo les dije que pensaran en una anécdota que les había sucedido en la cuarentena, que podía ser trágica o cómica, porque vamos a hacer una breve narración en primera persona. Ustedes tomen eso que les contaron o que les pasó a ustedes como punto de partida para la narración. Después la pueden modificar, ¿sí? Porque no tiene que ser autobiográfico o verídico o verdadero. No, de ficcional. Tómenlo como punto de partida y de ahí surge una ficción. Pero lo que vamos a hacer es un microrrelato o microcuento. ¿Qué significa esto? Son cuentos breves. Si uno busca la definición de microrrelato, es breve. Un cuento breve. La brevedad es su única característica. Conciso. La presentación de los personajes es mínima. No hay descripciones extensas. Se concentra todo el contenido del cuento en muy pocos renglones, en 1 o 2 párrafos. No hay situación inicial, conflicto y resolución. Sí, hay una resolución muy breve y hay muchos blancos, hay muchas elipsis. ¿Qué significa esto? Hay mucho de lo no dicho, hay mucho suspenso, hay mucho sentido que tiene que encontrar el lector y reponerlo. Ustedes tienen un ejemplo de un microrrelato en la página 108, un microrrelato de Ana María Shua. Pueden buscar de Marco de Nevi también, que tiene un montón de microrrelatos. La idea es que escriban, por lo menos en borrador, tomando la anécdota que ustedes pensaron, un microrrelato en primera persona sobre una persona en cuarentena. En esta cuarentena en Mar del Plata, año 2020. Puede ser que les haya pasado, puede ser que salgan, digamos, que lo hagan a partir de una experiencia personal, pero la idea es que sea ficcional, en primera persona, y tiene que ser muy breve, ¿sí? Tratemos de hacerlo así como un taller y después vemos las correcciones, ¿sí? Pero la idea del microrrelato, del microcuento es que es breve, brevísimo, un par de renglones, no más de 10 renglones, no más de 2 párrafos y tiene que estar concentrado todo el sentido del texto. Intentan y me mandan los borradores.